La Iglesia Cristiana Maranata está presente en naciones de todos los continentes del planeta. Iglesias en países en las 3 Américas, también en Europa, África, Asia y Oceanía. Conectados por la misma doctrina, en la dirección del Espíritu Santo de Dios y unidos por la palabra viva. Hermanos de todo el mundo participan en un mismo culto, en conjunto, en el mismo cuerpo, en un mismo espíritu. A través del sistema de transmisión, los miembros de la Iglesia Cristiana Maranata de todo el planeta viven un momento de unidad y comunión, como vivieron los hebreos en la salida de Egipto y los discípulos con el Señor Jesús en la víspera de su muerte en la cruz del Calvario. Personas de todo el mundo han sido alcanzados por el Evangelio eterno y por el mensaje del pronto regreso del Señor Jesús. Yo saludo a todos con la paz del Señor Jesús. Nosotros estamos comenzando ahora el programa de la Iglesia Cristiana Maranata, anunciando el Evangelio eterno. Y yo quiero invitarle para participar de un programa dirigido por el Espíritu Santo de Dios, que anuncia el Evangelio y que es hecho para toda la familia. Usted ya accedió a nuestro canal de YouTube, ya vio la cantidad de contenido que está colocado ahí. Quiero decirle que usted puede asistir a este programa y muchos otros contenidos allá en nuestro canal de YouTube. Y usted también puede descargar las aplicaciones de la Iglesia Cristiana Maranata y de la Radio Manaim y tener acceso a informaciones, videos, cultos, noticias, alabanzas y mucho más. En la aplicación de la Radio Manaim, usted también escuchará la radio al vivo 24 horas al día y acceder y compartir los podcasts de mensajes. Y en nuestro canal de YouTube, todos los días a las 8 de la noche, un culto nuevo es colocado. Aproveche y envíe los links de los cultos para amigos, compañeros de trabajo, universidad, colegio, parientes y vecinos. Esta es una excelente oportunidad para usted evangelizar. Y el programa Anunciando el Evangelio Eterno está ampliando su alcance y llegando cada vez más lugares del planeta. Aparte de Rusia y países del este europeo, Israel y Estados Unidos, ya estamos siendo escuchados también en versión para FM en Panamá y comenzando nuestras transmisiones para Mozambique en África, en Chile, en Perú, en América Latina, más allá de varias radios en el Brasil. Sean bienvenidos todos aquellos que están participando con nosotros y escuchándonos en todos estos países. Y hoy, en el segmento Lecciones del Manaim, continuaremos abordando el tema Jesús en el Antiguo Testamento y profundizando el alcance del entendimiento de la figura profética del Señor Jesús en la vida del gran rey David. Y los pastores Daniel Moreira y Sergio Sousa ampliarán este tema y nos mostrarán más detalles en la vida de David que nos muestran la prefigura de Jesús como hombre, como profeta, sacerdote y rey. Pero antes conoceremos otro Manaim del Brasil, el Manaim de Linhares en el estado de Espíritu Santo, ubicado en la ciudad de Linhares, al norte del estado de Espíritu Santo, a 140 kilómetros de la capital. El Manaim de Linhares fue adquirido el año 2010 y consagrado el 2018. Con un área total de 22,000 metros cuadrados y casi 8,000 metros cuadrados de área construida, el Manaim de Linhares puede albergar hasta 2,800 personas en cada evento que se realiza ahí. Después de las imágenes del Manaim de Linhares, participe del segmento Lecciones del Manaim.
Dios bendiga a todos con la paz del Señor Jesús. Este es el segmento de Lecciones del Manaim. Pastor Sergio, la paz del Señor. La paz del Señor. Es una alegría contar con su audiencia. Ciertamente el Señor va a continuar hablando a su corazón y bendiciéndote. Daremos continuidad a un tema: Jesús en el Antiguo Testamento. Todo el proyecto de Dios para el hombre es de redención, y Él coloca a disposición del hombre todos los recursos necesarios para este proyecto de redención, recordando que el Señor Jesús como hombre es la suma de los hombres fieles del Antiguo Testamento, en aquello en lo que ellos no pecaron, ellos no se equivocaron. El Antiguo Testamento apunta a la persona del Señor Jesús proféticamente, como hombre, profeta, rey y sacerdote, juez también. En el programa de hoy continuaremos la historia del rey David, que fue el mayor rey de Israel y que en diversos actos prefiguró al Señor Jesús. Los aspectos proféticos que muestran una vida de David, cómo David prefiguró al Señor Jesús, todo eso ya comenzó con su elección, con el llamado de David. ¿Cómo nosotros vemos este llamado para que él reinase sobre su pueblo? Como nosotros vemos en 2 Samuel, capítulo 7, versículo 8. Dice así la palabra de Dios: Ahora pues, dirás así a mi siervo David: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. David tenía 7 hermanos. Él era el menor de su casa. Y ni siquiera fue considerado apto para ser escogido como el rey sobre Israel, como ungido de Dios. Apuntando, David en este aspecto apunta proféticamente a aquello que sería considerado sobre el Señor Jesús como hombre, como está en la palabra de Dios en el libro del profeta Isaías, capítulo 53, versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Humanamente, en la apariencia, el Señor Jesús no poseía ninguna característica, ningún atractivo que lo diferenciase como Mesías, como fue profetizado por Juan en su Evangelio, para que se cumpliese la profecía. Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Ya escogido y ungido como rey, David, aún antes de ser coronado como rey, enfrentó muchas batallas. Vamos a recordar las 3 principales batallas de David, que están relacionadas proféticamente al ministerio del Señor Jesús. ¿Cuál fue la primera gran batalla y victoria de David? Fue contra el león. ¿El león tipifica qué? ¿Qué representa el león? ¿O a quién? Representa al adversario, al enemigo de nuestras almas. ¿Y cuál fue la primera gran batalla del Señor Jesús? Al inicio de su ministerio, fue con el encuentro con el adversario. Después de 40 días de ayuno en el desierto, el Señor Jesús es tentado por el adversario. El adversario intenta interferir
en el proyecto de salvación de Dios para el hombre. El Señor Jesús vence las tentaciones usando la palabra, usando el Antiguo Testamento. Al vencer las tentaciones, el Señor Jesús deja una enseñanza que sirve para nosotros hoy. Cuando el hombre cae, cuando él abandona la fe, él se postra delante del adversario. La segunda batalla de David fue contra un oso. Él toma al oso, lucha contra el oso y lo mata. Aquel animal, aquel adversario. Eso nos habla, el oso nos habla exactamente de qué. Es un tipo de falso hermano, de la traición. La gran batalla del Señor Jesús fue contra los religiosos, los de su propia nación. Cuando Jesús, en su entrada triunfal en Jerusalén, cuando llegó, la multitud agradaba de él. Gritaba: Hosana, bendito sea el nombre del Señor. Mas esa misma multitud, que eran los de su nación, fue los que entrarían y entregaran al Señor Jesús. Judas Iscariote, Judas, de la misma forma como la multitud pedía contra Jesús: crucifícalo, crucifícalo. Judas entregó a Jesús con un beso. ¿Por qué será que Jesús fue entregado con un beso? Porque aquello que sale de la boca, de lo que es hablado, mas Jesús venció todo esto. Aún antes de que David asuma su posición como rey, su gran batalla fue contra el gigante Goliat. Para enfrentar a Goliat, David tomó su cayado. ¿De qué habla el cayado? Proféticamente, es tipo de la dirección del Espíritu Santo en la vida del hombre. Antes de ir a la pelea, a la batalla, ¿qué hizo él? Él entró en el arroyo y del fondo tomó 5 piedras Y lo puso en el saco pastoril que habla del corazón del hombre lleno del Espíritu. David usa una de estas piedras en su onda y mata al gigante Goliat. Así, las 5 piedras nos hablan, queridos, de los recursos de la gracia de Dios para el hombre, para que el hombre venza sus grandes luchas, sus grandes batallas. Las piedras fueron buscadas, fueron tomadas del arroyo, y es la bendición del Espíritu Santo. Goliat, el gigante, es tipo de la carne, del pecado, de la soberbia del hombre. Jesús también enfrentó la oposición de la carne y la soberbia de los religiosos y venció. Jesús como hombre venció todos los momentos difíciles por los cuales él pasó. Ya como rey, ¿cuál fue la mayor victoria de David? Fue en el momento de la transmisión del reinado, de la herencia, a su hijo Salomón. En aquel instante, cuando David iría a transferir el gobierno a Salomón, fue su mayor victoria. Y Salomón, hijo de David, en aquello que él no pecó, prefigura al Espíritu Santo. Jesús muere en la cruz, resucita, asciende a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Jesús es vencedor y pasó, a partir de su resurrección, Jesús pasó el gobierno de la iglesia. ¿A quién? Al Espíritu Santo. ¿Qué tipología profética maravillosa? David venció aquella oposición contra la herencia, contra la transferencia del trono.
Jesús venció la muerte y hoy el Espíritu Santo realiza esta obra, la obra de salvación. ¿A través de qué? La obra del Espíritu Santo es marcada como el gobierno del discernimiento, de los dones espirituales, del bautismo con fuego, el fuego del Espíritu Santo, el gobierno de transformación del hombre, del viejo hombre, en una nueva criatura, en Cristo Jesús. ¿Cómo ha sido hecho? A través de la acción pacificadora del Espíritu Santo. Porque el gobierno de Salomón fue un gobierno de paz. Y el Espíritu Santo trae al corazón del hombre la verdadera paz. La paz que solo Jesús puede dar. Aleluya. Gloria a Dios. Qué tipología gloriosa. Maravilla. Muy interesante es esa transmisión del gobierno. Y perciba que la oposición que el rey David enfrentó, Jesús enfrentó. Interesante, porque la palabra dice que Salomón fue ungido en la fuente de Sión y Adonías, que quería usurpar el gobierno, fue ungido en otra fuente, en Rochelle. Y todos aquellos que quieren usurpar el gobierno del Espíritu Santo, ellos son de otra fuente. No es genuina. No es genuina. Gloria a Es Jesús. Jesús la fuente de las aguas vivas. Bendito sea el nombre del Señor. Participaremos ahora de un loor con imágenes donde tú puedes también cantar, recibir una bendición para tu corazón, porque el loor libera, el loor alegra. Oigamos este loor, cantemos y recibamos una bendición a través de la música y de la letra de este loor. O rei e eu trilhamos na estrada da vida, onde muitas almas passando vão. O grande ser e eu, pobre mendigo, andamos juntos, o rei e eu, porque ele cuida de mim. É um mistério. Ele tem o mundo em suas mãos, mas quem sou eu? Assim minha alma muito se maravilha de estarmos juntos, o rei e eu, o rei e eu. Era muito estranho, eu andava só, sem saber porquê, até que um dia suas mãos me abraçaram, não mais estranhos, Jesus e eu, porque Ele cuida de mim. É um mistério. Ele tem o mundo em suas mãos, mas quem sou eu? Assim
maravilha de estarmos juntos, o Rei e eu. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. El Rey y yo habla una frase de verdad. Jesús cuida de mí. Qué privilegio. Maravilla. Qué maravilla poder ver los aspectos proféticos de la palabra de Dios. Poder entender la prefigura del Señor Jesús en el Antiguo Testamento. Cierta vez vino un juicio sobre el pueblo de Israel. Y delante de esta situación, el rey David oró al Señor y dijo: «Ay, Señor mi Dios, sea tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no castigo para tu pueblo». En aquella ocasión, ¿qué hizo David proféticamente? Se puso como sacerdote. Una de las funciones de sacerdote era ponerse como mediador entre Dios y los hombres. David se puso a sufrir un juicio en lugar del pueblo, apuntando proféticamente a la persona del Señor Jesús como sacerdote, que dejó su gloria, vino al mundo, sufrió y murió en favor de la humanidad, como ya había sido profetizado por el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 5. Que es una palabra notable. La profecía que nosotros vimos de David tiene cumplimiento en ella. Mas él, herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y con eso el pueblo tuvo paz. Tipo glorioso del Señor Jesús. Amén. El aspecto profundo y extraordinario. David se puso como mediador para sufrir en lugar del pueblo, así como el Señor Jesús. Y la palabra de Dios habla de esto en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. ¿Qué habla? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Un solo mediador. No hay otro. Gloria a Jesús. David, cuando es rey, fue profeta y escribió diversos salmos. Vean lo que dice la palabra de Dios sobre David, conforme está en 2 Samuel, capítulo 23, versículo 1. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. ¿Cómo así? El dulce cantor de Israel. ¿Qué sería esto? Un hombre sensible, inspirado por Dios. Y cuyo contenido, los salmos que él compuso, traen suavidad en aspecto de descanso, de refugio, de socorro de Dios para el hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Qué profecía, qué maravilla. Y nosotros comenzaremos ahora con algunos trechos. Vamos a examinar algunos trechos del Salmo 23. Aquí está. Jehová es mi pastor. ¿De quién David estaba hablando? Es interesante que cuando David escribe este salmo, y aquellos que participan también, para que sepan, 1000 años antes del Señor Jesús. ¿Qué profecía?
Él estaba apuntando proféticamente al buen pastor. Su pastor, él era pastor de ovejas, pero David, en este salmo él se pone como oveja. Jesús es el buen pastor. Y continúa el salmo y dice así: me hará descansar. Yo recordé que cierta vez Jesús dice: vosotros que estáis cansados, oprimidos, Sobrecargados. venid a mí, Aleluya. todos vosotros, y os daré ¿qué? Descanso. ¡Qué maravilla! Descansar en el Señor Jesús. Descanso para el alma. Para el alma. Y prosigue: en verdes pastos. El pasto es el alimento de la oveja, el pan. Lo verde habla de vida. Sí, porque el pasto verde simboliza ¿qué? Una planta que tiene vida, que va a saciar la necesidad de aquel rebaño. Y termina el trecho que nosotros separamos: me guiará por sendas de justicia. ¿Qué son sendas? Sendas son caminos. Un camino. Justicia es verdad. Vean qué cosa interesante y maravillosa. Delicados pastos, porque el pasto está vivo. El pasto pan. Jesús es el pan de vida. Gloria a Jesús. Senda, camino. Justicia, verdad. Jesús dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Está todo aquí. Amén. La belleza de nosotros ver a Jesús en el Antiguo Testamento. No hay un nombre aquí de Jesús, pero Jesús Sin está duda. aquí. Profetizado. Bendito sea el Señor. Podemos citar también otro salmo, el Salmo 18, donde David, en el Salmo 18, profetiza sobre el sufrimiento, las angustias, las necesidades del hombre, inclusive de su alma. Hay aquí dos trechos. Me rodearon ligaduras de muerte. Estas ligaduras de muerte hablan sobre todo de la muerte del Señor Jesús. Allá en el Getsemaní dice así: mi alma está angustiada, triste, hasta la muerte. Él sabía el camino que estaba tomando, que era el camino de la cruz, de la muerte. Y muchos hoy también, Sergio, sienten muy de cerca estas ligaduras de muerte. Es verdad. Son los dolores del corazón que nos llevan a pensar que vamos a morir. Y muchas veces caemos en angustia e incluso en depresión. Pero hay una promesa. Hay una promesa aquí. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. ¡Qué promesa gloriosa! Entonces hay un Dios que tiene los oídos enfocados para escuchar nuestro clamor, para responder, Gloria para a Dios. enjugar toda lágrima. Es verdad. Entonces, David aquí profetiza sobre el Señor Jesús y sobre todo aquel que aceptase a Jesús y que acepta hoy como su Salvador. Amén. Qué notable es, queridos, lo profético. Qué riqueza es la revelación de la palabra. Los salmos leídos y comentados aquí hoy de forma breve, ciertamente edificaron a todos nosotros. Y tú, usted, que está participando, yo quiero hacer una invitación. En las horas de aflicción, de angustia, de lloro, de miedos y temores,
Lea los salmos. Los salmos citados hoy muestran que el Señor Jesús es el buen pastor. Es el descanso del alma cansada. Amén. Tiene los oídos listos para escuchar el clamor del necesitado, como dice el Salmo 51, también escrito por el rey David, en el versículo 17, donde hay una gloriosa promesa. Dice así: a un corazón contrito y humillado no despreciarás, oh Dios. Maranata, el Señor Jesús viene. Gloria a Dios. Hay una interacción entre el segmento de Lecciones del Manaim y la Escuela Bíblica Dominical de la Iglesia Cristiana Maranata, que sucede todos los domingos a las 9:40 horario de Brasil por nuestro canal de YouTube, donde se dará secuencia al tema doctrinario que ha sido enseñado a todos. La paz del Señor Jesús. La paz del Señor. Usted ya se dio cuenta del cuidado y la responsabilidad de la Iglesia Cristiana Maranata con los niños con necesidades especiales. En cada programa hemos traído temas que ayudan a los padres en el cuidado y acciones que mejoren la vida de los niños, sean ellas especiales o típicas. Hoy en el cuadro Accesibilidad, la doctora María Amin nos hablará de cómo desarrollar la autonomía de los niños y en el compromiso motor. La paz del Señor, hermanos. Dando continuidad a la sección de asistencia a las personas con discapacidad, nosotros vamos a hablar sobre el desarrollo de la autonomía en los niños con problema motriz. Tanto aquel que tiene el problema y tiene el diagnóstico, como aquel que no tiene el diagnóstico de parálisis cerebral. ¿Qué necesitamos verificar primero?
El niño con parálisis cerebral o con cualquier grado de problema motriz no tiene necesariamente discapacidad intelectual. Puede ser que tenga parálisis cerebral y discapacidad intelectual, pero puede tener parálisis cerebral y no tener discapacidad intelectual. Son dos diagnósticos distintos. Y eso hace la diferencia al momento donde vamos a hacer la intervención con estos niños. ¿Qué necesitamos evaluar? El grado de este problema. ¿Por qué? Dependiendo del grado, cómo vamos a actuar estimulando la autonomía de este niño. ¿Pero qué es autonomía? Con autonomía nosotros estamos pensando que un niño que va a convertirse en adolescente y después en adulto, y que siendo adulto él consiga cuidarse y tener una vida lo más independiente posible para él. Y eso, una vez más, depende del grado del problema. Si el niño logra hacer algunas tareas solito, entonces es importante que los padres deleguen a él esa responsabilidad, que pueden ser simples como llevar la toalla después del baño, donde va a ser colgada, llevar los platos y vasos a lavaplatos. Más tarde, si fuese capaz lavar su propio plato, lavar sus propias cosas, después de llegar de la escuela colocar su mochila y sus zapatos en su lugar. Si el niño tuviese el problema motor muy intenso, nosotros podemos usar el movimiento coactivo de Van Dyck, que es hacerlo yo junto con el niño. El niño va a tomar un vaso y yo colocaré mi mano sobre la mano del niño y juntos el vaso en el lavaplatos. Todas las actividades pueden ser hechas con este método coactivo. Nosotros tenemos aquí un tiempo limitado para trabajar en este asunto. Entonces, síganos en las redes sociales, en YouTube. Nosotros estaremos trabajando. Podemos dar más detalles a ustedes, más información, más consejos de cómo trabajar con los niños. ¿Y qué cosa ustedes, los padres, necesitan tener en mente? Cuando nosotros recibimos un diagnóstico de alguna discapacidad, nosotros pensamos que el niño no aprende. Pero el niño con discapacidad es capaz de aprender. Entonces, padres, crean en eso. Crean en el potencial de su hijo y estimulen realizar las tareas en casa. De esa manera, están trabajando en la autoestima del niño. Ustedes están trabajando indirectamente en mi hijo, creo en ti. Cuando ustedes dicen así, coloca tu plato en el lavaplatos, es una acción extremadamente simple. Pero lo que estás diciendo al niño es, tú eres capaz, tú puedes, yo creo en tu capacidad. En esas pequeñas acciones, nosotros vamos creando en el niño autoestima. Porque para que tenga autonomía, necesitan tener autoestima. Él necesita saber que tiene la capacidad de hacer, de saber que va a intentar, que va a equivocarse y que puede intentar nuevamente. Y en los intentos, él va a lograrlo. Así como nosotros también aprendemos, practicando y practicando. Entonces, estimule a su niño a practicar, a ejecutar las tareas. Crea en él. Nosotros los esperamos en las redes, en YouTube. Búsquenos. Vean ahí. Hay muchos temas, otros asuntos que tal vez son de interés para ustedes. La paz del Señor. Estamos muy felices con la cantidad de niños y adolescentes que han enviado sus videos practicando y tocando sus instrumentos de percusión y sus flautas dulces. Y vamos a continuar aprendiendo hoy en el segmento Perfecto Loor con la profesora Janaína Somaki. La paz del Señor Jesús a todos los niños, intermedios y adolescentes. Es una alegría estar juntos para una clase más. Esta semana hemos recibido muchas fotos y videos de niños y adolescentes tocando sus instrumentos, tanto en el Brasil como en el exterior. Vamos a ver. Estos son los hermanos Lucas y Gabriel, de Guanambique, Bahía.
están bien atentos a la clase. Este es Daniel, de 3 años, hijos de nuestros hermanos Philip y Giselle, de Granollers, España. Estos son los hermanos Rialdinson y Juandinson, hijos de unos hermanos Renilson y Elielma, de la región de San Sebastián de Boavista, en Pará. Esta es su familia. Esta pequeña es Lidia, de 2 añitos, de Diadema, São Paulo. ¡Qué bendición! Continúen enviándonos sus videos y fotos para la dirección que está apareciendo en la pantalla de abajo. Vamos a nuestra clase. Hoy vamos a aprender nuevas notas musicales. Fa, mi, re y do. Vamos a recordar la posición de la mano. La mano izquierda tiene que quedar en la parte de arriba de la flauta y la mano derecha en la parte de abajo de la flauta. Recordando que para los niños que por algún motivo todavía no tocan de esta forma, no hay problema. Lo importante es de ser estimulados en la adoración al nombre del Señor. Existe también varios tipos de flauta dulce. Existe la flauta germana y la flauta barroca. Las flautas germana y barroca son muy parecidas. La diferencia está en la nota fa y fa sostenido y en las octavas. Ustedes pueden percibir que aquí atrás hay una letra indicando G para germana o B para barroca. Nosotros estamos usando la flauta germánica. Nosotros aprendimos las notas re agudo, do agudo, si, la y sol. Y es tocado con la mano izquierda. Ahora nosotros vamos a aprender las notas fa, mi, re grave y el do grave. Para estas notas nosotros vamos a dejar la parte de la mano izquierda encima cerrado y vamos a colocar la mano derecha abajo. El apoyo y el índice estará cerrando el cuarto agujero y así sucesivamente. El dedo medio para la nota mi, el dedo anular para el re y el meñique para el do. Ahora vamos a practicar estas notas. Ellas están en el compás cuaternario. Vamos a leer. Fa, 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 fa. Ahora vamos a contar y tocar. El pulgar como apoyo y el índice. 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a hacer la nota mi. 1, 2, 3, 4. Ahora la nota re. El dedo anular. 1, 2, 3, 4. Y también con la nota do. 1, 2, 3, 4. Ustedes percibieron que nosotros tocamos como si estuviéramos bajando unas gradas. El sonido está del agudo al grave. Fa, mi, re, do. Ahora tengo una novedad. Nosotros aprendimos estas notas nuevas para tocar de forma facilitada el loor Padre, tu belleza me admira. Nosotros vamos a aprender en la flauta dulce y también en la melodía. Hasta la próxima clase y a todos la paz del Señor Jesús.
El rey David. El mismo tema abordado al inicio del programa de hoy en el segmento Lecciones del Manaim y profundizado por los pastores Daniel Moreira y Sergio Sousa, también va a dirigir el aula para los niños intermedios y adolescentes. En este momento, la profesora Leticia Lirio hablará sobre las experiencias del rey David al vencer al gigante Goliat. Nosotros saludamos a todos con la paz del Señor Jesús, en especial a los niños y adolescentes. En la clase de hoy vamos a continuar hablando sobre David, mas veremos sobre una batalla que David tuvo contra el gigante Goliat. Para eso vamos a leer el texto de la palabra de Dios que se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 45. Así nos dice la palabra del Señor. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. En la época de Samuel, quien reinaba sobre Israel era Saúl. Pero el tiempo pasó y Saúl pasó a desobedecer al Señor, y así Dios mandó al profeta Samuel a ungir a otro rey en su lugar. Samuel entonces fue hasta la casa de Isaí y ungió a David, el hijo más joven. David era un siervo temeroso de Dios, que haría y obedecería toda su voluntad. David era fiel, David era verdadero, su corazón era según el corazón del Señor. Y por eso, en muchos momentos de su historia, contada en el Antiguo Testamento, podemos afirmar que David tipifica, o sea que representa a Jesús. Antes de que David asuma el trono, el pueblo de Israel estaba en guerra contra los filisteos. Y había un soldado allí entre los filisteos que era un gigante llamado Goliat. Y él diariamente desafiaba al pueblo de Dios. Cierto día, David fue allí donde estaba pasando la batalla para llevar alimento a sus hermanos. Y oyó a ese gigante retando al pueblo de Dios. Y vio también que el ejército del Señor estaba con mucho miedo. Y David dijo: ¿quién es ese incircunciso filisteo para provocar al pueblo del Dios vivo? David entonces se dispone a luchar contra ese gigante, porque él confiaba en el Señor. Saúl entonces habló con David: David, tú eres muy joven, y aquel gigante tiene experiencia en la guerra. Pero David le contó a Saúl cómo el Señor hacía con él. David le dijo: cierto día, cuando estaba pastoreando las ovejas de mi padre, enfrentó un león y un oso. Y de la misma forma de que el Señor lo libró de la garra de esos animales, el Señor lo libraría de las manos del gigante Goliat. Aquí podemos ver a David tipificando al Señor Jesús. De la misma forma que David enfrentó a aquellos animales, el Señor Jesús enfrentó grandes oposiciones en su ministerio. Esas oposiciones vinieron para intentar impedir que el Señor Jesús cumpliese el proyecto de salvación de Dios. Pero de la misma forma de que David fue victorioso, el Señor Jesús también venció todas esas oposiciones y cumplió así el plan de redención de Dios. Murió por nuestros pecados y resucitó para darnos vida eterna. Gloria a Jesús. Saúl entonces le ofreció a David sus armas, pero David prefirió usar los recursos de Dios. David tomó su cayado en la mano y para nosotros representa la dirección del Espíritu Santo. Fue al arroyo y tomó 5 piedritas que lo puso en su bolso pastoril.
Esas 5 piedritas nos hablan para nosotros los recursos de la gracia: el ayuno, la madrugada, el loor, la oración y la palabra. David agarró su onda y fue hacia el gigante filisteo. Al llegar allí, David habló con el gigante: tú vienes a mí con espada y lanza y escudos, pero yo voy a ti en nombre del Señor de los ejércitos. David colocó la piedra en su onda y lanzó en la frente del gigante, que cayó a tierra. David así fue vencedor. Y podemos concluir así de que si usamos los recursos que el Señor ha colocado a nuestra disposición en las luchas que parecen imposibles a nuestros ojos, si fuésemos en nombre del Señor de los ejércitos, nosotros seremos vencedores. Que el Señor pueda así bendecir su palabra y guardarla en nuestro corazón. Nos despedimos de todos con la paz del Señor Jesús. Ahora, yo tengo una palabra especial para usted, que fue tocado por todo aquello que fue transmitido aquí en el programa de hoy. ¿Le gustaría conocer la Iglesia Cristiana Maranata? Todavía no tuvo una experiencia real con Dios y necesita de una oración o de una asistencia. Usted puede llamar en el Brasil al 0800-707-3076. Este es el número exclusivo para atender en el Brasil a todos aquellos que todavía no son miembros de la Iglesia Cristiana Maranata y que necesitan de una palabra de parte de Dios y aún de una oración. Preste atención, este número es solo para el Brasil. Usted que vive en el Brasil puede llamar a este número. Llame en cualquier momento, 24 horas por día si necesita, y habrá siempre una persona preparada para atenderle, para asistirle y orar por usted. Y así llegamos al final de esta edición del programa de la Iglesia Cristiana Maranata, anunciando el Evangelio Eterno. Recordando que usted puede participar nuevamente de este programa en nuestro canal oficial de YouTube. Asista, comparta con sus amigos, parientes y conocidos. Y no se olvide, todos los domingos a las 9 de la mañana con 40 minutos, la Escuela Bíblica Dominical de la Iglesia Cristiana Maranata, también en nuestro canal de YouTube. Y en la semana que viene, si el Señor lo permite, estaremos juntos una vez más en este horario, con una edición más del programa de la Iglesia Cristiana Maranata, anunciando el Evangelio Eterno. Maranata, el Señor Jesús viene.